Un momentito, ¿no? ¿Ya podemos empezar? Sí, doctora. Ya, entonces empezamos, ¿eh? Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy continuamos con la exposición del tema de diabetes y síndrome metabólico, una de las patologías más frecuentes dentro de las alteraciones de la función del páncreas. Entonces, vamos a compartir. En realidad, la diabetes es una enfermedad considerada hoy en día como un problema de salud pública. ¿Y por qué es de salud pública? Porque es una afección que altera el orden a nivel poblacional de manera extensiva, ¿no? Si bien es cierto, es una enfermedad crónica, si vemos nosotros en cuanto a porcentajes a niveles internacionales, pues 17 de millones de americanos que viven en Estados Unidos, más o menos 11 millones sufren de diabetes, ¿no? Mientras que 6 millones no han recibido el diagnóstico. El diagnóstico también no es rápido, sino es bastante tardío. Entonces, son 17 millones de personas que padecen. A nivel nacional, nosotros acá en el Perú tenemos cifras estadísticas que hablan de un porcentaje poblacional que también tenemos problemas de diabetes, y esto está afectando en una población más o menos del 1 y el 8% de la población general, ¿no? Encontrándose en Piura y Lima como los departamentos más afectados con esta enfermedad. La frecuencia de la diabetes es de 3 a 4 veces mayor en poblaciones con antecedentes familiares de primer y segundo grado, ¿no? De dicha enfermedad. Lo cual puede direccionarnos de manera temprana al diagnóstico antes de los 45 años. O sea, esto es a nivel de Perú que se han hecho los estudios, ¿no? Entonces, de allí viene que este es un problema de salud pública, ¿no? Que afecta a un buen número de personas. Cuando nosotros hablamos de la diabetes, en la clasificación vamos a encontrar que la diabetes se clasifica según su etiología en diabetes mellitus tipo 1, en diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. Y también tenemos otras clasificaciones y que se considera también a la diabetes gestacional, ¿no? Todas estas alteraciones van a generar pues diferentes tipos de problemas. Entonces, nuestro organismo utiliza la glucosa, ácidos grasos y otras sustancias como un combustible para satisfacer las demandas energéticas. Aunque el sistema respiratorio y el sistema circulatorio van a hacer todos los esfuerzos necesarios para aportar el oxígeno para estos procesos metabólicos, la provisión del combustible utilizado para estos fines va a depender mucho de la acción conjunta del hígado y el páncreas endocrino. Entonces, una característica
de la enfermedad consiste básicamente en los problemas que pudieran suscitarse por deficiencia de la insulina, ¿no? Porque la insulina es la que va a ayudar en el metabolismo de la glucosa, de grasas y proteínas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la diabetes mellitus tipo 1, acá vamos a ver nosotros, pensamos diabetes, va a haber diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 la característica principal es la destrucción de las células beta. Esa es su particularidad, ¿no? Y la diabetes mellitus tipo 2 va a tener diferente grado de déficit en la secreción de la insulina o insulinoresistencia. Las otras diabetes que hemos dicho que pueden ser la diabetes gestacional, las endocrinopatías o otro tipo de patologías que también pueden alterar el funcionamiento del organismo, ¿no? La diabetes mellitus tipo 1 se va a caracterizar básicamente por la destrucción de las células beta del páncreas. La tipo 1 se subdivide también en dos tipos, ¿no? Hay la diabetes mediada por procesos autoinmunes, que es la tipo 1A, y hay una diabetes idiopática tipo 1B. Los síntomas, los criterios más básicos para los diagnósticos de la diabetes mellitus van a ser los valores del azúcar alterado en la sangre, ¿no? Entonces acá vemos nosotros que la diabetes mellitus tipo 1 es una diabetes básicamente, ¿no? Subdividida en tipo autoinmune por la secreción, y las idiopáticas, que es tipo 1B, ¿no? Pero existe, pues, definitivamente, si hay alteración viral, si hay una infección viral que también puede afectar al páncreas, está dentro de ellos la rubiola, el citomegalovirus, genético es la predisposición, ¿no? La predisposición por llamadas también las autoinmunes, ¿no? Inflamatorias. ¿Cuáles son los principales defectos fisiopatológicos en la diabetes mellitus tipo 2? Básicamente el páncreas va a tener una disfunción en las células de los islotes de Langerhans, ¿no? Se va a elevar el glucagón, va a hacer un efecto de disminución de la insulina, producción de la insulina, ¿no? Y esto va a afectar generando una hiperglucemia a nivel del organismo, ¿no? Definitivamente el hígado va a tener también su intervención, y el uso mismo también del azúcar en los tejidos va a haber una resistencia a la insulina, porque va a haber disminución de la captación de glucosa a nivel de todos los órganos periféricos, ¿no? Y esta disminución del uso de captación de la glucosa va a hacer que el azúcar se eleve a nivel de la sangre, ¿no? Y eso genera la hiperglucemia. Definitivamente es un problema metabólico, no solamente de los hidratos de carbono, sino también de los lípidos y de las proteínas, ¿no? Que es causada justamente por la causa de la síntesis, deficiencia en la síntesis y en la liberación de la insulina. En la tipo 2 va a haber una falta de respuesta también tisular, hemos visto, ¿no? A la insulina, resistencia a la insulina, que va a estar asociado con una deficiencia relativa o disminución de la liberación de insulina en relación al nivel de glicemia o disfunción de las células beta del páncreas. Y aquí vemos la hiperglicemia, ¿no? La hiperglicemia a nivel sistémico va a generar alteración, ¿no? Definitivamente a nivel, si bien es hecho, va a haber disfunción en la secreción de la insulina, va a generar alteración a nivel intestinal, a nivel de la lipólisis, va a haber dificultad en la reabsorción del azúcar a nivel renal, que se va a excretar, ¿no? Va a haber glucosuria, va a haber disfunción también a nivel de uso del azúcar a nivel de los tejidos, va a haber alteración a nivel neuronal, va a haber neurotransmisión, va a haber disfunción en la transmisión neuronal, y incremento de la producción de la glucosa a nivel hepático, ¿no? Cuando se evalúa la evolución de la diabetes tipo 2, nosotros vemos de que, como dice, el diagnóstico, cuando ya se presenten los síntomas característicos de la hiperglicemia, que son las 4 P's, la poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso, estos síntomas se van a dar de manera muy tardía. Entonces, se dice que en promedio, si yo hago un diagnóstico a un paciente al azar y tomo su muestra de azúcar en sangre y encuentro los valores elevados y el valor diagnóstico de diabetes mellitus en un individuo que es tomado al azar, una glicemia de control, va a ser el valor de 126 miligramos por decilitro, ¿no?
Entonces yo puedo deducir que mi diagnóstico en este paciente pues ya está caminando en la diabetes hace más o menos de 8 9 años. O sea, el diagnóstico por lo general se hace tardío porque es una enfermedad silente, no genera manifestaciones clínicas, sino de manera muy tardía. O sea, ya el hecho de caminar 8 o 9 años con la diabetes va a generar que ya existen trastornos a nivel periférico de tipo microvascular, ¿no? Normalmente, pues, acá nosotros vemos el valor de la glucosa sanguínea en ayunas, ¿no? Que el valor normal es de 70 a 100 miligramos por decilitro, ese es el rango del valor normal en un adulto. El diagnóstico no solamente es por el nivel de la glucosa en ayunas, sino también se va a hacer el valor de la glucosa sanguínea postprandial, que es muy importante, y ustedes ven cómo después de haber transcurrido este periodo crítico en los primeros años, todavía se mantienen a niveles, y en estos niveles de posteriores de diagnóstico ya va a haber alteración de la glucosa postprandial, ¿no? Y definitivamente la resistencia a la insulina, pues la insulina endógena, es decir, la función de las células beta se va a ver incrementada y luego nuevamente va a decaer, ¿no? El funcionamiento, y esto es más o menos el episodio que va a ocurrir con el comportamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Dentro de las manifestaciones clínicas hemos dicho pues que es una afección sistémica. El hecho de tener los niveles de glucosa elevados en sangre significa que va a alterar de manera microvascular a todos los órganos, ¿no? En el caso del nivel central, nosotros vamos a tener, como hemos dicho, ¿no? La polidipsia, la polifagia que se manejan a nivel de los centros a nivel del cerebro. Va a haber letargia, va a haber estupor, las lesiones van a haber a nivel de los ojos, va a haber visión borrosa inicialmente, pero ustedes saben que la diabetes a futuro, o sea, mal controlada o de larga data, va a generar ceguera en el paciente, ¿no? Va a haber alteración también en lo que es el sistema respiratorio, el sistema gástrico, la manifestación clínica va a ser náuseas, vómitos, dolor abdominal. A nivel urinario está la poliuria, la glucosuria, o sea, normalmente los niveles de glucosa se van a ver alterados en la orina, se va a ver elevados. Y los síntomas, con los signos y síntomas de la diabetes mellitus, va a ser pues las 4P clásicas, ¿no? Que hemos dicho: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Increíblemente, o sea, la poliuria se manifiesta con pues el exceso de orina, la micción se va a ver comprometida, la polidipsia, la sensación de sed por la pérdida de solutos y agua, la polifagia es de sensación de hambre, pero a pesar de que hay apetito abundante y se come en abundancia, va a haber una pérdida de peso, ¿no? Es increíble cómo este proceso se va a ver afectado. Existen factores de riesgo para desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. Hemos dicho, en primer lugar, la historia familiar de diabetes, ¿no? Si yo tengo familiar con diabetes, yo tengo alto chance, o sea, ya tengo la predisponibilidad genética y el riesgo es más alto. Es por ello de que si yo tengo familiares con antecedentes de diabetes, tengo que tener cautela en cuanto al manejo alimenticio de este individuo, el ejercicio, ¿no? Por otro lado, es importante recordar y recalcar de que cuando hablamos de diabetes de tipo familiar, por lo general, pues una mamá con diabetes tiene mayor chance de que los hijos varones, puede estar relacionado también a género, que los varones tienen más chance de desarrollar diabetes respecto a las hijas mujeres. En cuanto a la obesidad, se dice que la obesidad, cuando tenemos un índice de masa corporal mayor de 25, estamos en obesidad y eso también te predispone al riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. El sedentarismo, o sea, la vida sedentaria, definitivamente está ligada también a la raza, el latino y el nativo americano tienen más chance de desarrollar diabetes mellitus. Los valores, ¿no? De tener la hemoglobina glicosilada entre los rangos de 5.7 a 6,4, es el 5.7 a 6,4%, ¿no? Tener el control de la hemoglobina glicosilada. Historia de una diabetes mellitus gestacional. O sea, si la mamá ha tenido diabetes mellitus durante el embarazo, el producto tiene alta chance de desarrollar diabetes a lo largo de su vida, ¿no? Si no hay un buen control. La complicación más severa de la diabetes mellitus gestacional es de que estos productos pueden presentar malformaciones, es por eso que hay que controlar el nivel del azúcar en sangre en la gestante.
porque los productos pueden tener malformaciones y pues son productos que al final del embarazo nacen con alto peso, ¿no? Mayor de 4 kilos se llama macrosomía fetal. Los pacientes que tienen también hipertensión, ¿no? La presión arterial mayor de 140/90, mayor o igual a 140/90 también es un riesgo para desarrollar. Los valores de la HDL, ¿no? De la fracción de colesterol menor de 35, o los triglicéridos también elevados más de 250 miligramos por decilitro, son otros factores que van a dar. El ovario poliquístico, o también la catosis nigricans, es otro factor de riesgo para diabetes. Y la historia de una enfermedad cardiovascular. La diabetes en realidad es una enfermedad que va a generar todos esos tipos de alteraciones a larga data, ¿no? Que son accidente cerebrovascular, ceguera, y ustedes saben que al final inclusive las mutaciones en los miembros se deben a causa de la diabetes, nuestras amputaciones. Los criterios de diagnóstico para la diabetes van a ser los siguientes, ¿no? Entonces, si tenemos una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%, este ya es un diagnóstico, es un criterio para decir que este paciente tiene diabetes, ¿no? Otro puede ser la glucosa en ayunas, o sea, si nosotros hacemos una glucosa en ayunas que sea igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, también ya me da un diagnóstico. Este es al azar le he tomado la muestra en ayunas al paciente y encuentro este valor, ¿no? O el control de la glucosa postprandial, ¿no? Si la glucosa postprandial, después de las 2 horas, es mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, también este elemento me está ayudando a dar el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? O pacientes que definitivamente ya presenten síntomas, ¿no? De hiperglicemia. Entonces hemos dicho pacientes que presentan ya las 4 manifestaciones clínicas, y los rangos de glucosa van a estar por arriba de los 200 miligramos por decilitro, ¿no? En periodos de crisis. Bueno, ¿cuáles son los riesgos, digamos, o sea, factores de riesgo también, que llamados también prediabetes, ¿no? Si nosotros decimos que el valor normal del azúcar en sangre es de 70 a 100, entonces el rango de 100 hasta 125, ese es el rango intermedio en el cual nosotros decimos si encontramos un valor de 110, 112, 120, hasta 125, se cataloga como individuos en riesgo, que tienen alto riesgo de prediabetes, ya están en prediabetes, ¿no? Llamada como prediabetes. O la glucosa postprandial también, ¿no? Que se va a ver comprometida a las 2 horas, va a ser de 140 miligramos por decilitro. Estos son pacientes que tienen un alto riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. El progreso de esta enfermedad, como es una enfermedad de tipo silente, o sea, no da manifestaciones clínicas, sino de manera tardía, va a ser de una evolución bastante larga. Hemos dicho que en promedio de 8 a 9 años, nosotros ya estamos caminando en la diabetes, y nos damos cuenta recién a los 9 años con la manifestación clínica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la susceptibilidad genética, ¿no? Definitivamente es importante los factores ambientales, es por eso que es considerada como una enfermedad de salud pública, porque tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a los factores ambientales que van a colaborar en el progreso de esta enfermedad, ¿no? Definitivamente tiene que ver con el estado de nutrición, la obesidad, hay que tener un control. Saben que hoy en día la obesidad es una enfermedad, ¿ya no? Porque tenemos altos índices de obesidad, y la obesidad ya de por sí genera también inmunodepresión. El individuo tiene menor capacidad de respuesta ante eventos adversos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos con el problema del coronavirus, pues, a un paciente diabético, a un paciente obeso, un paciente con esos factores de riesgo de hipertensión, etcétera, tienen alto chance de complicarse y de morir, ¿no? Respecto a individuos sanos que no tienen estas patologías. Entonces, cualquier persona que tiene estos problemas de obesidad va a tener alto chance de complicarse, ¿no? Entonces, estos son los factores que van a iniciar el camino hacia la diabetes y posteriormente a la muerte, ¿no? El hecho de la inactividad. La inactividad también genera alto chance de que nosotros caminemos en ese rumbo, ¿no? Y definitivamente, pues, la
insulinoresistencia, ¿no? La obesidad central, el colesterol, ¿no? Sobre todo el HDL bajo, los triglicéridos altos, las alteraciones que pueden generar como la hipertensión, ¿no? Y estas van a caminar. En este periodo que está todavía de manera silente y que nosotros no hemos tenido consideración, va a cursar ya con hiperglicemia, ¿no? Si nosotros hacemos un control de azúcar en sangre, entonces nosotros vamos a encontrar acá ya alteraciones de la glicemia en este individuo. El diagnóstico, hemos dicho, de diabetes por lo general se da de manera bastante tardía, ¿no? Entonces, ya han cursado de la enfermedad, ya han empezado a cursar. Inicialmente ustedes han tenido problemas de obesidad, trastornos de la alimentación, inactividad, y esto conlleva a que ya se llegue al diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Cuando la manifestación clínica se va a dar, van a haber ya complicaciones neuromicrovasculares, o sea, el problema ya a nivel microvascular, y esto va a generar retinopatía, nefropatías, diferentes tipos de neuropatías. A veces el paciente llega a la clínica, al médico, solamente por problemas de neuropatía, adormecimiento de brazos, adormecimiento de piernas, y de repente no hemos hecho un control de azúcar, ¿no? Entonces tenemos que ver que tenemos que tener ya bajo el lente la sospecha de que puede ser un problema no neurológico per se, sino un problema neurológico, secuela de la hiperglicemia, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, el paciente va a generar ya una discapacidad, ¿no? Imagínense todas estas alteraciones microvasculares que han lesionado órganos blancos que son muy importantes, como los ojos, los riñones. Esto va a generar una discapacidad, ¿no? A futuro la retinopatía termina en ceguera, el riñón va a tener una complicación que es la insuficiencia renal crónica, va a requerir este paciente de un trasplante, se va a generar enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, definitivamente estos pacientes terminan con amputación de miembros, ¿no? Se dice que el paciente que termina con una amputación en un miembro, pues tiene alto chance que en 6 meses, a más tardar, ya hay complicaciones también en el otro miembro, ¿no? Entonces van a ir perdiendo de manera gradual los miembros. Y definitivamente una muerte prematura, ¿no? Muerte prematura porque si nosotros hablamos de la esperanza, del promedio de la esperanza de vida al nacer hoy en día en el país estamos en 72, 76 años, estos pacientes no llegan a los 50, 51 años y pueden tener una muerte prematura. O sea, nosotros tenemos, este es el alto riesgo que tiene la diabetes mellitus. Ahora, la diabetes mellitus tipo 2 no es una enfermedad simple ni leve, es una enfermedad con consecuencias graves. O sea, cuando nosotros entrevistamos a un paciente con diabetes, tenemos que recalcarle eso y la gravedad, eso está, ¿no? A veces la comprensión del paciente es limitada, pero hay que decirle que el daño es sistémico. No basta que el azúcar esté elevado. Hay pacientes que vienen a la consulta y con su diagnóstico de diabetes, que sí están usando los medicamentos, pero que su azúcar no baja y encuentras valores de 600, 700, y el paciente está tranquilo y nosotros tenemos que alertarlo de que esos valores de azúcar están alterando de manera silente todos sus órganos. Y como hemos dicho, ¿no? Los ojos, el cerebro, el corazón, los riñones, la neuropatía diabética, todas esas son alteraciones que se van a ir gradualmente comprometiendo. Las complicaciones agudas que generan la diabetes mellitus van a ser dos, ¿no? Por un lado, la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar glicémico. Esas son las complicaciones más graves que tiene la diabetes mellitus, ¿no? Cuando hablamos de esas complicaciones agudas, vemos pues de que las alteraciones se han dado a nivel sistémico, no solamente generando elevación del azúcar en la sangre, sino que se van a alterar muchos mecanismos y por lo tanto el síndrome va a estar manifiesto, ¿no? La cetoacidosis diabética a nivel clínico central va a generar pues confusión, letargia, pérdida de conocimiento, coma, y a nivel respiratorio va a generar problemas respiratorios que se van a ir complicando, ¿no? A nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel gástrico y a nivel intestinal, hay un incremento del tránsito intestinal. En el caso del síndrome hiperosmolar glicémico,
va a haber una hiperglucemia y puede generar finalmente un coma hiperosmolar no cetonémico, ¿no? El síndrome metabólico viene a ser, ya como su nombre dice, síndrome metabólico, es un conjunto de factores que van a estar relacionados con un aumento del riesgo de padecer diabetes mellitus o de una enfermedad cardiovascular. Antiguamente o tradicionalmente se señalaba que los pacientes que tienen este síndrome son aquellos pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen obesidad o que tienen otros factores como las dislipidemias. El mecanismo o la fisiopatología del síndrome metabólico va a estar relacionado con una excesiva sedentarismo y también existe cierta predisponibilidad genética que va a manifestarse a través de una obesidad de tipo central, va a haber resistencia a la insulina, tienen muchos factores como las dislipidemias, como he dicho, se lee el LDL disminuye el HDL es básicamente protector respecto al LDL, que es el colesterol malo, y elevación de los triglicéridos. Va a haber hipertensión y definitivamente va a haber hiperglicemia, ¿no? O sea, con aumento del azúcar en sangre. Van a haber otras anomalías como aumento de los procesos inflamatorios, va a haber disfunción endotelial, el estato protrombótico del individuo va a alterarse, va a haber microalbuminuria y aterosclerosis, ¿no? El hecho de tener las dislipidemias están generando problemas mayores que vienen a ser, por ejemplo, como la aterosclerosis, ¿no? Alteración a nivel de los vasos sanguíneos que pueden generar microtrombos, los microtrombos pueden generar al final un accidente cerebrovascular, el stroke, esas son patologías que se van a manifestar muy, muy tardíamente, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para definir nosotros el síndrome metabólico? El síndrome metabólico, la sociedad define como que nosotros basta que tengamos 3 criterios de los 5 que se mencionan, ya nosotros estamos en síndrome metabólico. ¿Cuáles son esos 5 criterios? En primer lugar, la glicemia en ayuno mayor de 100. O sea, nosotros todavía no tenemos diabetes, pero estamos en una glicemia mayor de 100. Entonces, ya este es un criterio. Una presión arterial que supere a los 130 y 85 o que estén ya en tratamiento. O sea, estando en tratamiento y ustedes tienen una presión de 130 con 85, ya es un criterio para considerar dentro del síndrome metabólico. Que esté menor de 40 en los hombres y menor de 50 en las mujeres o que estén en tratamiento. Los triglicéridos mayores de 150 o que estén en tratamiento también, ¿no? Que pese al tratamiento que están recibiendo, tienen ustedes ya mayores de 150 miligramos por decilitro. Y la obesidad abdominal, ¿no? Entonces es la glicemia, la presión arterial, los valores del HDL disminuidos, los triglicéridos elevados y la obesidad abdominal. Se considera la obesidad abdominal cuando nosotros medimos la circunferencia del perímetro abdominal y en los varones tiene que ser mayor de 102 centímetros y en las mujeres mayor de 88 centímetros, ¿no? Eso es la obesidad abdominal. Dentro como dice, del diagnóstico o de la primera entrevista al paciente, nosotros deberíamos de tomarles la medida de la circunferencia abdominal para poder estar catalogando si este es un paciente que tiene riesgo o no de un síndrome metabólico, ¿no? Ustedes pueden ver que la obesidad y mantener un perímetro abdominal bastante alto, esto ya es un factor de riesgo. La Federación Internacional de Diabetes considera, ¿no?, que el aumento del perímetro abdominal ajustado a la etnia, más 2 de los siguientes criterios. Para ellos es el perímetro abdominal y 2 de los siguientes criterios, ¿no? Triglicéridos mayor de 150, en las mujeres el valor del HDL en los hombres menor de 40 miligramos por decilitro, y en el caso de las mujeres menor de 50 miligramos por decilitro, ¿no? La presión arterial sistémica sistólica de 130 y la presión arterial diastólica mayor de 85 o que estén en tratamiento, ¿no? O sea, la presión arterial mayor de 130 sistólica y la diastólica mayor de 85. Una glicemia en ayuno que sea más de 100 o que sea una diabetes mellitus tipo 2 ya diagnosticada. O sea, basta esos 2 criterios. Si ya tienen ustedes el perímetro abdominal
y se adiciona uno de los criterios, ya sea triglicérido, ya sea el HDL, la presión arterial o la glicemia, también es considerada como dentro del concepto de síndrome metabólico. La OMS en el año 90 considera, ¿no?, que la presencia de diabetes mellitus y la intolerancia a la glucosa o con más de los siguientes, o sea, las mismas, ¿no?, las siguientes manifestaciones, que pueden ser la alteración de la presión arterial, las dislipidemias, la obesidad central o la microalbuminuria, ¿no?, más de 200 microgramos por minuto, o la relación de la albúmina y la creatinina con una creatinina mayor de 30 miligramos va a ser un criterio. Entonces, en realidad, todos estos criterios han sido ajustados y revisados, ¿no? La insulinoresistencia por la OMS, las diferentes sociedades y las revisiones que se han hecho respecto a la obesidad, a los factores de la dislipidemia, los valores de la presión arterial y la glucemia. O sea, todos estos criterios son revisados y normalmente son posteriormente ajustados, ¿no? Porque los valores van a verse comprometidos. Y eso es todo lo que más o menos el día de hoy hemos podido presentarles para ustedes, ¿eh? Lo que se recomienda, pues, es manejar, ¿no?, una dieta alimenticia adecuada, balanceada, no excedernos en carbohidratos, en azúcares complejos. La dieta alimenticia tiene mucho que ver, ¿no? Tenemos mucha comida chatarra, tenemos que revalorar nuestra alimentación y corregir, ¿no? Normalmente en situaciones que vemos en el país es de que el incremento de consumo, por ejemplo, de las gaseosas es altamente tóxico, ¿no? Deberíamos de consumir más agua, más productos sanos, teniendo una gran variedad de frutas acá en el Perú. Deberíamos de consumir más bebidas saludables, ¿no? Y la alimentación tiene que ser adecuada. Para efecto de los nutricionistas consideran, pues, de que un alimento saludable, de que la mitad del plato conserve vegetales, la cuarta parte sea solamente carbohidratos y otra cuarta parte las proteínas. Esta es la distribución correcta que debería de hacerse, ¿no? Combinar todos estos alimentos que, pues, son mucho más saludables. Y eso es todo. Doctora, quería hacerle una preguntita. Sí. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, tengo entendido que las células beta del páncreas se comportan de manera distinta porque hay una alteración del sistema inmunológico, el que hace que las células betas presenten otro tipo de complejo mayor de histocompatibilidad, el tipo 2. Y yo no entiendo si las células beta se ponen, no sé, de la misma manera que un macrófago, o estas son atacadas por macrófagos por presentar una alteración en su estructura. Ay, No sé si ya. esa partecita me podría aclarar. Ya, en la diabetes mellitus tipo 1 lo que va a ocurrir es la destrucción de las células beta y por lo general básicamente está mediada por procesos autoinmunes, ¿no? Es como que tu propio organismo destruya las células beta. Hay una destrucción y que va a conducir por eso a una deficiencia de una insulina absoluta porque se destruyen las células beta, pero está mediada por procesos autoinmunes, ¿no? Se dice que también las idiopáticas están dentro de esas factores como por ejemplo los virus, ¿no? El citomegalovirus que va a ir y destruir específicamente a las células beta y generar esa diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Sí, Doctora, doctora. Entonces se comportan como macrófagos porque tienen un complejo mayor de histocompatibilidad. Sí, Y por eso son atacadas. sí, por eso son atacadas. Ya, doctora, gracias. Doctora, tengo una pregunta. ¿Podría hablar un poquito más de eso del coma hiperosmolar? Que todavía no lo entiendo completamente. Del coma y ya.
El estado hiperglucémico, hiperosmolar, se va a caracterizar porque la hiperglucemia va a estar marcada. Se dice que los valores mayores de 600 miligramos por decilitro ya estamos hablando de un estado hiperosmolar. Esta hiperosmolaridad plasmática y más la deshidratación va a generar este tipo de problemas, ¿ya? O sea, es un estado hiperglucémico, hiperosmolar. En el estado hiperosmolar, el aumento de la osmolaridad sérica va a atraer al agua desde el interior de la célula y esto va a estar incluida por las células cerebrales. Entonces, al sacar el agua y comprometer el estado del cerebro, este trastorno va a complicarse por episodios tromboembólicos secundarios ya al aumento de la osmolaridad sérica. O sea, la osmolaridad sérica está elevada, pues imagínense, 600 miligramos por decilitro de azúcar en sangre y ha generado migración del agua. La manifestación clínica principal va a comprender la deshidratación, los signos y síntomas neurológicos pronunciados de la sed, ¿ya? Los signos neurológicos van a consistir en convulsiones de gran mal, hemiparesias, reflejo de Babinski positivo, afasia, fasciculaciones musculares, hipertermia, hemianopia, nistagmo y alucinaciones visuales. El consumo de agua, o sea, el exceso del consumo de agua a nivel cerebral, digamos, va a generar una deshidratación severa, generando todas estas manifestaciones clínicas en el individuo, ¿no? Este estado hiperglucémico, hiperosmolar, es el comienzo, tiene un comienzo insidioso en que en la medida que va a afectar con mayor frecuencia a pacientes con edad avanzada, porque pueden confundirse con un accidente cerebrovascular. Ustedes saben que el accidente cerebrovascular se puede dar también producto de una hipertensión, pero a diferencia del estado hiperglucémico, hiperosmolar, esta se está dando por el exceso del azúcar en la sangre y una deshidratación, digamos, severa a nivel cerebral. Gracias. Gracias, doctora. Ahora, ¿qué es lo más grave? En la diabetes, el estado hiperglicémico o el estado hipoglucémico. O sea, el manejo también del paciente, ustedes, claro, la hipoglucemia, o sea, el estado, en un paciente diabético es de mayor gravedad la hiperglicemia o el manejo de la hipoglucemia. Porque los pacientes, el asunto es de que nosotros les estamos dando tratamiento y a veces ellos están andando sin control. Y a veces a la emergencia te llega un paciente diabético, pero en estado de hipoglucemia. Sus valores de azúcar por debajo de 70, ¿no? 60. Ese es más grave, ¿no? Porque puede morir. En cambio, con la hiperglicemia, ustedes lo pueden hidratar, le ponen cloruro de sodio y tratan de bajar el azúcar y le dan dosis de insulina, ¿no? Eso es en cuanto ya manejo. Y lo van a ver de manera más detallada cuando estén en la parte clínica, ¿no? Pero en un diabético es más grave que presente hipoglucemia a que presente hiperglicemia. Sí, doctora, una vez me comentó un doctor que si tenía un paciente que venía y no sabía si estaba hipoglucémico o hiperglicémico, le dé azúcar, o sea, le dé dulce y bueno, si se le subía el azúcar que estaba, no va a variar mucho, pero si estaba hipoglucémico, pues va a mejorar y así me iba a dar cuenta. Y justamente de eso, de lo que dijo el compañero también del coma hiperglucémico, tenía entendido que hay pacientes obesos con diabetes tipo 2, los cuales no pueden bajar mucho de peso porque pueden caer también a un coma, coma hiperosmolar, no cetóxico. Entonces, ¿tampoco bajar de peso en los obesos es positivo o se tiene que bajar manteniendo un equilibrio? Claro, o sea, definitivamente tiene que ser con un control, ¿no? Es bueno bajar de peso. Ustedes saben que al final le va a favorecer, pero con un control estricto, ¿no? Ver cómo está. Si es diabético, controlar su estado de glicemia, ¿no? Con un control de la mano, tiene que ir con ustedes, ¿no? Siendo que por lo general ustedes van a encontrar en el país paciente diabético es mal llevado, ¿no? El paciente cree que porque toma su metformina o porque está con su glidiabet o le están poniendo su insulina ya es suficiente, y eso no es suficiente. Hay tres cosas muy importantes que tiene que mantener el paciente diabético. Por un lado está el medicamento que está consumiendo, por otro lado es que eso no quita que tenga que tener una dieta alimenticia adecuada y el ejercicio.
La combinación de estos tres elementos, el ejercicio, la dieta y el medicamento, es que lo va a llevar a un manejo adecuado de su problema, ¿no? Si algún compañero tendría alguna pregunta o duda, que prenda su micrófono, por favor. Buenos días. Respecto a ATP y AHA, no sé si podría explicarnos más. No escuché muy bien. ¿Cuál? Del ATP. ¿A qué se refiere con eso? ATP/AHA. A ver, ¿en qué lámina hemos estado viendo eso, el ATP? Un momentito, ¿eh? Está también en la última. En la última también está. Un momentito, te voy a ver, hijita, disculpa. Antes de esa. Antes de la. Bueno, ahí también está. Ah, ya. No, esas son las diferentes sociedades de diabetes que van a dar las características, ¿no? O sea, estas son las sociedades de diabetes. Ah, ya. Las Ok. sociedades, ¿no? Sino que Gracias. para parámetros, diferentes entidades hacen una medición clínica de la diabetes. Y cada uno pone, ¿no?, sus valores. No tiene, la insuficiencia no tiene tanta importancia como la obesidad, como la dislipidemia, digamos, en este sentido. Ya, gracias, profesora. Muy bien. Y tal vez lo único que podría adicionarles es que con respecto a la diabetes